Hola gente, lamento mucho la demora. De hecho quería hacer un video pues explicando por qué me tardé tanto tiempo y qué pasó. Pero pues de hecho irónicamente no me queda tiempo. Entonces pues solamente hago la introducción. Espero que lo disfruten. Ahora sí, esta vez sí. Voy a tratar de hacer videos más constantes. Y no más. Adiós. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline. En aquella cueva, que se encontraba en las profundidades de la tierra, el valeroso enano seguía con fuerza a aquel joven humano que le brindó esperanza. Cuando estaba hundido en la más profunda oscuridad, entregándole el valor para afrontar sus pecados y poder superar sus demonios, escalando el acantilado que los llevaría a la superficie. El enano observa cómo la sangre brota del cuerpo del joven chico humano. Y aunque desea parar para curarlo, o siquiera tomar un descanso, sabe que él no lo escucharía e intentar detenerlo, sería una humillación a su firmeza. Para salir de este infierno, el enano solo suspira con angustia y sigue a su nuevo líder, viendo en él una luz que puede guiarlo, para no perderse en la locura que siente que golpea su cabeza constantemente. Al llegar a las puertas de la superficie, un poco de luz se lograba colar de las grietas del techo, entregándole al joven humano un suave calor a su piel, provocando que él suspirara de cansancio y dolor. En ese instante el enano que lo acompañaba, se acerca pidiéndole que se tomaran unos minutos, para poder volverle a cerrar sus heridas, para poder detener el sangrado y no ser un blanco más fácil de cazar. El joven humano acepta su petición, mientras el enano se acerca velozmente al joven humano, el cual mantenía un rostro de cansancio y dolor. Pasaron unos minutos, donde el enano cerraba las heridas abiertas del joven humano, observando con sorpresa cómo algunas heridas superficiales ya estaba cicatrizando, causándole una duda al enano. Si era un humano, su fuerza de voluntad, como capacidad de sanar y mantenerse en pie con estas heridas, no son actos que pueda realizar un humano. Ante estas dudas, el joven humano lo apartó gentilmente, mientras le decía que era suficiente. El descanso había terminado, continuando con su tortuosa subida a la superficie. Después de unos minutos, el joven humano logra sacar la cabeza hacia la superficie. El joven observa sorprendido cómo el bosque estaba cubierto de esos hilos blanquecinos, asemejándose a la red de una araña gigante, que cubría todo a su alrededor. Después de unos segundos, mientras observaba este tétrico paisaje, aquel enano que lo acompañaba sale del suelo, observando con miedo a sus alrededores, mientras trata de liberarse de la tierra, caminando unos cuantos pasos sobre el suelo, siendo detenido bruscamente
por el joven humano, provocando que aquel enano se detenga rápidamente. Con su respiración agitada, le pregunta al joven humano: ¿qué sucede? El joven chico le responde que retroceda, utilizando su mano, señalando el suelo. Aquel enano siente como su corazón late cada vez más rápido, mientras su respiración se cortaba. Se esforzaba en retroceder torpemente. Al tocar con su espalda el cuerpo del joven humano, libera un suspiro de alivio, bajando su mirada al suelo, para ver que estaba a punto de pisar, sorprendiéndose que en el suelo no se encontraba nada. Solo vegetación, tierra y algo de nieve. Aquel enano no entiende cuál era el peligro que provocó el acto brusco del joven humano, levantando su mirada para preguntarle al joven, quedando incrédulo al observar su rostro. El rostro del joven humano se encontraba muy serio, vigilando los alrededores, como si el joven lograra ver algo que él no ve. Y aunque desconoce qué es lo que está observando aquel humano, por la expresión de su rostro, presiente que es algo muy horrible. En medio de los pensamientos de aquel enano, el joven humano sujeta con fuerza el hombro del enano, mientras le decía: esto se ve muy complicado, alertando cada vez más a aquel desconcertado enano, el cual, sin poder ver nada, decide seguir los pasos del joven humano, como si él fuera sus ojos, ante un peligro invisible para él. Los pensamientos del enano son interrumpidos por las palabras del joven humano, que le decía: sigue mis pisadas paso por paso y no toques nada. El joven humano, después de decir esas palabras, camina lentamente hacia el bosque, con la delicadeza de un depredador acechando a su presa, siendo esos pasos casi hipnóticos para el enano, saliendo de su trance por la voz del joven, que le pedía que lo siguiera. Aquel enano caminaba sobre las pisadas del joven, tratando de no hacer movimientos innecesarios. El camino continuó por varios minutos, hasta que la mirada de aquel enano detectó algo que lo asombró. Era el estandarte de un guerrero, y en especial un símbolo enano. Él reconocería esa simbología donde fuera. El escudo de la gran ciudad fortificada, el centro donde se resguarda su raza. Después de tanto tiempo, el rey se percató que había un problema y envió exploradores como rescatistas. La sonrisa del enano no podía detenerse. Al fin estaban siendo rescatados, saliendo de los pasos del joven humano, mientras le decía que ya estaban a salvo, acercándose a gran velocidad al estandarte del ejército enano. A punto de llegar, escucha el grito desesperado del joven humano, que le pedía que se alejara. En ese instante, un escalofrío recorrió el cuerpo del desconcertado enano, al observar cómo el ser que sostenía el estandarte de su hogar era una amalgama de cuerpos desmembrados de enanos, fusionados de manera incomprensible. La imagen sobresaltó al enano, provocando que éste cayera de espaldas. Aquella abominación caminó lentamente a donde se encontraba el enano, y con balbuceos provenientes de varias bocas, trató de atraparlo, siendo rescatado por el joven humano, el cual le gritaba que corriera. Aquella criatura se detuvo por unos segundos, hasta que expulsó varios líquidos de su inmundo cuerpo, mientras chillaba de dolor, como un animal malherido. En el instante que los horribles gritos se detuvieron, aquel enano siente como la mano del joven humano lo empuja con fuerza hacia el suelo. En medio de su sorpresa y dudas, logra observar, por el rabillo del ojo, como una sombra negra pasaba sobre su cabeza. Y al instante, el puño del joven golpea aquella sombra, que al detenerse por el golpe del humano, se percata que era la abominación de cuerpos, pero con la piel y los músculos deformados y estirados de tal manera que era atemorizante ante la mirada del enano. El joven humano se mantenía firme ante la presencia de aquel ser deformado, observando con cuidado cómo el cuerpo de aquello que antes era un enano, o cuerpo de ellos, se encontraba cubierto de los hilos, que eran invisibles para el ojo normal. Pero más que eso, el cuerpo del ser se estaba asemejando a una abominable fusión de miles de esos gusanos, en un repulsivo collage de carne. Aquella criatura avanza
con fuerza para atacar al joven humano. El cual, con su cuerpo lento, por las heridas logra esquivarlo con dificultad, dándole un fuerte puño, a lo que se le podría llamar rostro. Después de que la criatura mutada recibiera tal golpe, esta comienza a balancearse. Sin perder el tiempo, el joven humano lo taclea, tirándolo al suelo, en medio de la tierra, que comenzaba a agrietarse, pero con un tono aún más agudo, causándole dolor de cabeza al joven humano, soltando a la criatura, por causa del dolor que esa abominación le infringía. El joven humano trata de ponerse en pie, logra avistar como atrás de él, algo se acercaba, preparándose para embestirlo, deteniéndose con sorpresa, al observar que aquel nuevo atacante es el enano que lo acompañaba. Observando como de sus ojos aquel negro enloquecedor comenzaba a manifestarse, activando un hechizo de fortalecimiento. Una tenue luz sale de las manos del joven, pero una de sus manos, la cual se encontraba cubierta de una sustancia pegajosa y ennegrecida, que era resultado por haber golpeado a esa criatura, no logra brillar su bendición, provocando que solo pudiera curar una parte de la mente del enano. Aquel enano que lo acompañaba se detiene bruscamente al ser tocado por la luz que invocó el chico humano. En ese instante, aquella criatura se levanta y contraataca con más furia. El joven humano, por la sorpresa, trata de protegerse, levantando sus brazos, siendo estos aplastados por la fuerza inhumana de la abominación. En ese momento, el joven chico humano observa de reojo como una variedad de armas se encontraban esparcidas por todo el bosque, corriendo de manera desesperada hacia esa dirección, esquivando de manera precisa los hilos más grandes. No desea que más criaturas aparezcan. Aquella abominación sigue desesperadamente al joven humano, destruyendo todo a su paso. A punto de llegar al campo de batalla, un tentáculo sale de uno de los orificios de aquella criatura, golpeando sus piernas, provocando que cayera al suelo. El joven humano voltea su rostro, observando cómo aquel ser se abalanza para matarlo. Pero este es detenido por aquel enano que lo ayudaba, usando un hacha que encontró en los escombros. Gracias a esa distracción, el joven humano logra sacar una espada que estaba incrustada en el suelo, cubierta de un ámbar ennegrecido, y observando cómo los gusanos se unificaban en un punto en específico del cuerpo de la abominación. El joven humano, tomando fuerza, lanza una estocada, con toda la fuerza que su cuerpo mejorado por la luz le puede entregar en ese momento. Atraviesa el pecho de aquella criatura, causando que este ser cayera muerto al instante. El joven humano, al sacar su espada, observa como de este ser, más de este ámbar ennegrecido escurría de sus heridas como de su corte final. Y se percata que la mano, la cual no podía emitir su magia de luz, era la misma que estaba cubierta de esta sustancia, preguntándose qué demonios son estas cosas. Próximo capítulo. Sangre de Dios.